Hola, pues bueno, perdón por la demora, estuve algo enfermita, pero ya tendremos ahora sí la continuación de los muros de Eryx de Lovecraft y veremos cómo es que se va adentrando a todo esto, qué son estos transparentes muros y qué es lo que hay ahí, qué misterioso o espeluznante secreto se esconde. Sin más, pasemos a la historia. Los muros de Eryx, parte 2. Me incliné para examinar el cadáver y descubrí que no tenía heridas. Esto apenas me sorprendió, pues la presencia del cristal arguía contra la presencia de nativos reptiles, buscando por una causa aparente de muerte. Mis ojos se posaron sobre la máscara de oxígeno que yacía cerca de los pies del cuerpo. Aquí, sin duda, había algo importante. Sin este dispositivo, ningún ser humano podía respirar el aire de Venus durante más de 30 segundos. Dwight, si en verdad se trataba de él. No tenía puesta su máscara. Probablemente había sido abrochada sin cuidado, haciendo que el peso de los tubos la desprendiera, cosa que no sucedería con una máscara Dubois, con sus reservas de esponja. El medio minuto de gracia debía haber sido demasiado poco para permitir al hombre recoger y volverse a colocar su protección. Quizás el contenido cianógeno del aire había sido anormalmente elevado en el momento. Probablemente había estado ocupado admirando el cristal, más allá de cuando lo pudo haber encontrado. Él, aparentemente, lo había extraído de la bolsa de su traje, pues la solapa estaba desabotonada. Procedí entonces a rescatar el enorme cristal de los dedos del fallecido prospector, una tarea que la rigidez del cuerpo hacía muy difícil. El esferoide era más grande que el puño de un hombre y brillaba, como si estuviera vivo en los rayos rojizos al sol del ocaso. Cuando toqué su reluciente superficie me estremecí involuntariamente, como si al tomar el objeto precioso hubiera transferido hasta mí la perdición que había descendido sobre su interior portador. Sin embargo, mis escrúpulos pasaron pronto y cuidadosamente encerré el cristal en la bolsa de mi traje de cuero. La superstición nunca ha sido uno de mis defectos. Tras colocar el casco del hombre en su muerto rostro, que miraba con fijeza, me incorporé y volví a atravesar el umbral. Hacia el pasillo de la entrada al interior volvió toda mi curiosidad sobre el extraño edificio y llené mi cerebro con especulaciones sobre su material, origen y propósito. No podía creer ni un momento que las manos de los hombres lo hubieran levantado. Nuestras naves habían alcanzado Venus hace solo 72 años y los únicos seres humanos sobre el planeta eran de la Terra Nova. El saber humano tampoco contiene algo sobre algún sólido perfectamente transparente, sin refracción alguna, como la de la sustancia de este edificio. Pueden descartarse invasiones humanas prehistóricas, por lo que uno debía volcarse sobre la idea de una construcción nativa. ¿Acaso una raza altamente evolucionada procedió a los hombres lagarto como ama de Venus? A pesar de sus ciudades muy elaboradas, era difícil dar crédito a los reptiles de algo de este tipo. Debía haber otra raza, eones atrás, de la que este edificio era la última reliquia. Otras ruinas de origen similar serán encontradas en expediciones futuras. El propósito de una estructura así sobrepasa toda conjetura. Su extraño material, de un material aparente poco práctico, sugería un uso religioso. Al darme cuenta de mi incapacidad para resolver estos problemas, decidí que todo lo que podía hacer era explorar la estructura invisible misma. Estaba convencido de que varias habitaciones y corredores se extendían sobre una planicie de barro, aparentemente sin perturbar. Creía que el conocimiento de su diseño revelaría algo significativo. Así, comencé a palpar mi camino desde el umbral más allá del cuerpo y avancé con el corredor hacia las regiones interiores, desde las que había regresado el muerto. Después, investigaría el pasillo que había abandonado. Tanteando como un ciego, a pesar de la luz del sol que llegaba entre la niebla, me moví lentamente hacia adelante. De pronto, el corredor viraba abruptamente y comenzaba una espiral hacia el centro, en curvas que cada vez eran menos pronunciadas. De vez en cuando mi tacto revelaba una intersección sin puertas y varias veces encontré una encrucijada de 2, 3 e incluso 4 avenidas convergentes. En estos casos, siempre seguía la ruta más al interior, que parecía formar la continuación de la que había estado recorriendo. Había suficiente tiempo para examinar las ramas que había alcanzado y abandonado de las regiones principales. Apenas puedo describir la extrañeza de mi experiencia. Caminaba por pasillos de una estructura invisible, edificada por manos olvidadas en un planeta sin explorar.
Finalmente, todavía palpando y tropezando, percibí que el corredor terminaba en un espacio abierto de buen tamaño. Tambaleándome, descubrí que era una cámara circular de casi 10 pies de ancho. Por la posición del muerto y por los puntos de referencia de los distantes bosques, juzgué que me encontraba en el centro o muy cerca del centro de la estructura. Desde ahí se abrían 5 corredores además del que había usado para entrar. Tomé nota mentalmente de cuál era, tomando como referencia el cuerpo y un árbol particular sobre el horizonte, mientras estaba en el umbral. No había algo en la habitación que la distinguiera solamente. Piso de barro delgado, presente por todos lados, preguntándome si esta parte de la estructura tenía techo. Repetí mi experimento arrojando un puñado de lodo y descubrí que no lo había. Si en algún momento lo hubo, debía haber caído desde hace mucho tiempo, pero no había rastro de escombros y ningún bloque obstaculizó mi camino. Mientras reflexionaba, me pareció algo bastante raro que esta estructura, aparentemente primordial, estuviera tan vacía de mampostería derruida, agujeros en sus muros o de cualquier otro atributo ordinario de su decadencia. ¿Qué era esta estructura? ¿Qué había sido? ¿De qué estaba hecha? Porque no había evidencia de bloques separados en los muros cristalinos y desconcertadamente homogéneos. ¿Por qué había rastros de puertas, ya fuera interiores o exteriores? Solo sabía que estaba en un edificio redondo sin techo o puertas, de algún material duro, uniforme, perfectamente transparente, que no reflejaba o refractaba, de 100 yardas de diámetro, con muchos corredores y una pequeña habitación circular en el centro. No pude descubrir algo más a partir de la investigación directa. Observé que el cielo se hundía en el occidente. Ahora era un disco entre rojizo y dorado, que flotaba sobre un lago escarlata y naranja, sobre los árboles nublados por la niebla en el horizonte. Sencillamente necesitaba apresurarme para elegir un sitio para dormir en el suelo seco antes de que anocheciera. Desde hacía rato había decidido acampar esta noche en el borde firme y musgoso de la meseta, cerca de la cresta de la cual espié el reluciente cristal, confiado en que mi suerte habitual me salvara de algún ataque de los hombres lagarto. Siempre he sido de la opinión de que deberíamos viajar en grupos de 2 o más, para que alguien pueda mostrar guardia mientras el otro duerme, pero el pequeño número de ataques nocturnos ha hecho que la Company no se preocupe de tales cosas. Aquellos desdichados, escamosos, parecían tener dificultad para ver de noche, incluso con sus curiosas antorchas luminosas. Tras haber seguido de nuevo el pasillo por el que había llegado, comencé a regresar hacia la entrada de la estructura. Cualquier exploración adicional podía esperar al día siguiente, palpando mi camino lo mejor que pude por el corredor en espiral, con solo un sentido general a la memoria y un vago reconocimiento de algunos parches de hierbas mal definidos sobre la planicie como guías. Pronto me encontré próximo al cadáver. 1 o 2 moscas Farnot zumbaban sobre su rostro cubierto por el casco, y supe que comenzaba su descomposición. En un desprecio inútil e instintivo alcé mi mano para ahuyentar a esta vanguardia de carroñeros, cuando una cosa extraña y asombrosa se volvió aparente. Un muro invisible detuvo el movimiento de mi brazo, y esto me hizo notar, a pesar de mi manera cuidadosa para retroceder por el camino, que no había llegado al corredor en el cuerpo que yacía. En su lugar estaba en un corredor paralelo. Tras haber dado una vuelta equivocada en los intrincados pasadizos detrás de mí, esperando encontrar una puerta al final del pasillo adelante, seguí con mi avance. Aunque ni di con un muro desnudo, necesitaba entonces regresar a la cámara central y volver a emprender el camino de vuelta. No podía decir en qué punto me había equivocado. Miré sobre el piso para ver si por algún milagro sobrevivían las huellas de mis pasos, pero me di cuenta de inmediato que el lodo solo las conservaba por unos breves momentos. No representaba gran dificultad volver a encontrar el camino hacia el centro, y una vez ahí podía reflexionar sobre el camino adecuado para salir. Me había quedado demasiado pegado a la derecha antes. Esta vez necesitaba dar una vuelta en algún lugar. ¿Dónde? Podría decidirlo mientras andaba. Mientras tanteaba mi camino una segunda vez, me sentía confiado sobre lo correcto de mi curso y di la vuelta a la izquierda en una encrucijada que estaba seguro de recordar. El espiral seguía y tuve el cuidado de no desviarme por alguno de los pasillos que intersectaban. Muy pronto, sin embargo, vi para mi disgusto que pasaba junto al cuerpo a una distancia considerable. Este pasillo evidentemente llegaba al muro exterior en un punto mucho más lejano.
Con la esperanza de que existiera alguna otra salida en la mitad del muro que no había explorado, di unos cuantos pasos más hacia adelante, hasta que eventualmente di con una sólida barrera. Evidentemente, el diseño del edificio era aún más complicado de lo que yo había pensado. Ahora me debatía entre regresar una vez más al centro o explorar uno de los corredores laterales que se extendían desde el cuerpo. Si escogía esta segunda alternativa, corría el riesgo de romper el patrón mental de donde me encontraba exactamente, por lo que no debía intentarlo si no se me ocurría alguna manera de dejar un rastro visible detrás de mí. No parecía cargar en mi persona algo con lo que pudiera dejar marcas sobre algo, ni algún material que pudiera esparcir o al menos dividir en pequeños pedazos y hacerlo. Mi pluma no tenía efecto sobre la pared invisible y no podía dejar ni un rastro con mis preciadas tabletas de comida. Incluso si estuviera dispuesto a separarme de estas, no habrían sido suficientes además. Las pequeñas bolitas se hundirían inmediatamente en el delgado lodo. Busqué en mis bolsillos por algún anticuado cuaderno, a menudo utilizados de manera no oficial en Venus. A pesar del ritmo acelerado de putrefacción del papel en la atmósfera del planeta, cuyas páginas pudiera arrancar y esparcir, pero no pude encontrar uno. Era evidentemente imposible que pudiera rasgar el duro y delgado metal de este asqueroso manuscrito, a prueba de deterioro. Mi ropa tampoco ofrecía posibilidades en la peculiar atmósfera de Venus. No podía desprenderme con seguridad de mi recio traje de cuero y la ropa interior se había eliminado por causa del clima. Traté de embarrar lodo en las suaves e invisibles paredes, después de apretarlo para secarlo tanto como pudiera, pero encontré que desaparecía de mi vista tan rápido como en los puñados para probar la altura. Finalmente, extraje mi cuchillo e intenté tallar una línea en la superficie cristalina y fantasmal, algo que pudiera reconocer con el tacto, incluso cuando no tuviera la ventaja de verlo desde lejos. Todo fue inútil, sin embargo, pues la cuchilla no dejó la más pequeña impresión en el desconcertante y desconocido material. Frustrado en todos mis intentos de dejar un rastro, intenté regresar a la cámara central partiendo de la memoria. Parecía más fácil regresar a esta habitación que trazar un curso definido y predeterminado, que se alejara. Entonces encontré pocas posibilidades para encontrarlo de nuevo. Esta vez registré a mi manuscrito cada vuelta que daba, dibujando un crudo diagrama hipotético de mi ruta, marcando todos los corredores divergentes. Fue, por supuesto, un accionar enloquecedor. Cuando todo tenía que ser determinado por el acto y las posibilidades de error eran infinitas, pero creía que este plan pagaría a la larga. El largo crepúsculo de Venus estaba en su apogeo cuando llegué a la habitación central, pero todavía guardaba esperanzas de alcanzar el exterior antes de que oscureciera. Comparando mi nuevo diagrama con mis recuerdos, creía haber localizado el error original, por lo que una vez más comencé a andar con confianza por los pasillos invisibles. Viré más hacia la izquierda que en mis intentos previos, llevando el registro de mis vueltas en el manuscrito, en el caso de que todavía estuviera equivocado. En la oscuridad que se reunía, podía ver el tenue contorno del cadáver, ahora en el centro de una repugnante nube de moscas Farnot. Antes que pasara mucho tiempo, los Scyflies que viven en el barro reptarían desde el planicie para terminar con el espantoso trabajo. Aproximándome a cuerpo con cierta reticencia, estaba preparándome para pasar por encima cuando una súbita colisión con una pared me informó que me había desviado otra vez. Me daba ahora cuenta de que estaba completamente perdido. Las complicaciones del edificio eran demasiadas para ofrecer una rápida solución y probablemente debía realizar unos cuidadosos cálculos antes de esperar emerger. Aún así, estaba ansioso por llegar a terreno seco antes de que la completa oscuridad se asentara. Así que de nuevo volví al centro y comencé una serie de prueba y error sin objetivos precisos. Tomando notas bajo la luz de mi lámpara eléctrica, cuando usaba este instrumento me percaté con interés de que no producía reflejo alguno, ni el más tenue destello. Sobre las transparentes paredes a mi alrededor, sin embargo, estaba preparado para esto, dado que el sol tampoco formó un reflejo reluciente sobre el extraño material cuando tuvo su oportunidad. Todavía recorría a tientas el lugar cuando la oscuridad se hizo total. Una pesada niebla oscureció la mayoría de las estrellas y planetas, aunque la Tierra era visible como un punto verde azulado en el sureste. Estaba en oposición y habría sido un espectáculo glorioso en un telescopio. Creía distinguir incluso la luna a su lado,
cuando los vapores adelgazaban momentáneamente. Ahora me era imposible distinguir el cadáver, mi único punto de referencia, por lo que a trompicones volví hasta la cámara central, después de unas cuantas vueltas equivocadas. Después de todo, tendré que abandonar la esperanza de descansar sobre terreno seco. No podía hacer algo más hasta el amanecer, por lo que tendría que arreglármelas ahí lo mejor que pudiera. Yacer en el barro no sería agradable, pero era posible con mi traje de cuero. En expediciones anteriores había dormido en peores condiciones y ahora el mero cansancio debía conquistar mi repugnancia. Así que aquí estoy, en cuclillas, sobre el lodo de la habitación central, registrando estas notas en mi manuscrito bajo la luz. De la lámpara hay algo que casi gracioso en mi aprieto extraño y sin precedentes, perdido en un edificio sin puertas, un edificio que no podía ver. Sin duda podré salir por la mañana y emprender el camino de regreso hacia Terranova, con el cristal hacia la tarde. Ciertamente es una belleza, con un sorprendente brillo, incluso con la débil luz de esta lámpara, solo que me he cansado de examinarla. A pesar de la fatiga, el sueño se tarda en venir, por lo que me encuentro escribiendo extensamente. Debo detenerme ahora. No corro peligro de ser atacado por los malditos nativos del lugar. Lo que menos me agrada es el cadáver, pero afortunadamente mi máscara de oxígeno me salva de sus peores efectos. Uso los cubos clorados frugalmente. Tomaré un par de tabletas de comida ahora y me acostaré. Escribiré más después. Tarde, 6:13. He tenido más problemas de los que esperaba. Todavía estoy en el edificio y tendré que trabajar rápida y sabiamente si espero descansar en terreno seco esta noche. Me temo mucho tiempo conciliar el sueño y no desperté hasta el mediodía de hoy. Como estaban las cosas, habría dormido hasta más tarde de no haber sido por el destello que atravesó la neblina. El cadáver fue un horrible espectáculo, retorciéndose por los clays y con una nube de moscas farnot zumbando alrededor. Algo había empujado el casco fuera del rostro y sería mejor no mirarlo. Me sentí doblemente contento de mi máscara de oxígeno cuando pensé en la situación. Finalmente me sacudí y me cepillé hasta saciarme. Tomé un par de tabletas de comida y coloqué un nuevo cubo de clorato de potasio en el electrolizador de mi máscara. Consumo lentamente estos cubos, pero desearía tener un suministro mayor. Me sentía mejor después de descansar y esperaba estar fuera del edificio próximamente. Consultando las notas y los bocetos que había dibujado, estaba impresionado por la complejidad de los pasillos y por la posibilidad de que hubiera cometido un error fundamental. De las 6 aberturas que salían del espacio central, había elegido una como por la que hubiera llegado, basándome en mi vista como guía. Cuando me paré en aquella abertura, con el cadáver a 50 yardas y en una línea exacta con un leipodentro particular de un lejano bosque, ahora se me ocurría que esto no había sido lo suficientemente acertado. La distancia con el cadáver marcaba una diferencia de dirección en relación con el horizonte, comparativamente pequeña cuando miraba desde la abertura próxima a la de mi primer registro. Más aún, el árbol no difería tan distintamente como de otros de su clase sobre el horizonte. Poniendo a prueba esta idea, descubrí para mi disgusto que no podía asegurarme de cuál de las 3 aberturas era la correcta. Habría atravesado un grupo diferente de intersecciones en cada intento de salir. Esta vez me aseguraría. Se me ocurrió que si bien era imposible dejar un rastro, había un punto de referencia que podía dejar, aunque no podía separarme de mi traje. ¿Podía, gracias a mi espesa mata de pelo, dejar mi casco? Era lo suficientemente grande y ligero como para permanecer visible por encima del barro. Por lo tanto, me quité el aparato casi hemisférico y lo dejé en la entrada de uno de los corredores, el que estaba más hacia la derecha de los 3 que exploraría. Seguiría este corredor asumiendo que el correcto, repitiendo lo que podía recordar con las vueltas correctas y consultando y haciendo notas constantemente. Si no conseguía salir, podía agotar sistemáticamente todas las posibilidades variaciones. Si esto también fallaba, procedería a cubrir las avenidas que se extendían desde la siguiente abertura de la misma manera, continuando con la tercera si fuera necesario. Tarde o temprano acertaría a tomar el camino correcto hasta la salida, pero debía ser paciente. Incluso en el peor de los casos, debería tener tiempo de alcanzar la planicie a tiempo para dormir en terreno seco. Los resultados inmediatos fueron descorazonadores, aunque me ayudaron a eliminar la abertura derecha en menos de una hora.
Son una sucesión de callejones sin salida, cada uno terminando a gran distancia del cadáver. Parecía emanar de este pasillo, y muy pronto me di cuenta de que no había figurado en todo el deambular de la tarde anterior. Como antes, encontré relativamente fácil encontrar el camino hasta la cámara central. Cerca de la 1 de la tarde coloqué mi casco como marcador en la siguiente abertura y comencé a explorar los pasillos más allá de ella. Al principio creía reconocer las vueltas, pero pronto me encontré en un grupo de corredores completamente desconocidos. No podía llegar hasta el cadáver incluso, y en esta ocasión parecía alejarse de la cámara central también. Incluso cuando pensaba que había registrado cada paso que había tomado, parecía haber engañosas vueltas y encrucijadas demasiado sutiles para que pudiera capturarlas en mis crudos diagramas, y comenzaba a desarrollar una suerte de mezcla de rabia y desaliento. Mientras que la paciencia era la ruta que vencería al final, vi que mi búsqueda tendría que ser detallada, incansable y sostenida. Las 2 de la tarde me encontraron todavía recorriendo en vano los extraños corredores, constantemente siguiendo con el tacto a mi camino, mirando alternativamente mi casco y el cadáver, escribiendo los datos en mi manuscrito con una confianza que me amainaba. Maldije la estupidez y la curiosidad que me había traído a internarme a esta maraña de muros invisibles, reflexionando que si hubiera dejado de paso y regresado tan pronto como hubiera agarrado ese cristal del cuerpo, ya estaría salvo en Terra Nova. De pronto, se me ocurrió que podía cavar un túnel bajo las paredes invisibles con mi cuchillo, así, creando un atajo hacia el exterior o al menos hacia un corredor que me llevara hacia allá. No tenía forma de saber cuán profundos eran los cimientos del edificio, pero el barro, omnipresente, arguía por la ausencia de cualquier tipo de peso que no fuera tierra. Encarándome con el distante y cada vez más horrible cadáver, comencé a cavar febrilmente con el ancho y afilado cuchillo. Después de 6 pulgadas de barro casi líquido, la densidad del suelo se incrementó marcadamente. El suelo inferior parecía ser de un color diferente, una arcilla grisácea, parecida a las formaciones cercanas al polo norte de Venus. Mientras excavaba muy cerca de la barrera invisible, vi que su suelo era cada vez más duro. El lodo, casi líquido, inundaba la excavación tan pronto como removía la arcilla, pero seguí trabajando a pesar de ello. Si encontraba algún tipo de pasadizo debajo de la pared, el lodo no me impediría retorcerme hacia afuera. Cuando alcancé cerca de 3 pies de profundidad, la dureza del suelo detuvo mi labor de excavación. Su tenacidad estaba más allá de lo que hubiera encontrado antes, incluso en este planeta, y parecía unido con una nómada pesadez. Mi cuchillo tenía que recortar y astillar la comprimida arcilla, y los fragmentos extraídos eran como una roca sólida o pedazos de metal. Finalmente, incluso este cortar y astillar se volvió imposible, y tuve que detener mi labor sin encontrar un margen inferior. El intento de más de 1 hora fue un desperdicio inútil, pero gasté mucho de mis reservas de energía y me vi obligado a consumir una tableta adicional de comida y colocar un cubo adicional de clorato en la máscara de oxígeno. También había traído una pausa en los tanteos del día, pues estaba demasiado cansado como para andar. Después de limpiar mis manos y brazos de lo peor del lodo, me senté a escribir estas notas, recargado contra una pared invisible y mirando hacia una dirección que no fuera la del cadáver. El cuerpo ahora es sencillamente una retorcida masa de alimañas. El olor ha comenzado a atraer a las babosas Atmans desde la jungla. Me he percatado que muchas de las hierbas Elgher de la planicie extienden necrófagos, antenas hacia el cuerpo, aunque dudo que alguna logre alcanzarlo. Desearía que algún verdadero organismo carnívoro apareciera, algo como un escora, pues podría arrastrar mi olor y trazaría una ruta a través del edificio. Cosas como esas tienen un extraño sentido de dirección. Podría observarlas mientras vienen y notar la ruta aproximada. Si no forma una línea continua, incluso esa sería de gran ayuda. Cuando me encontré con cualquiera, la pistola acabaría pronto con ellas. Pero difícilmente puedo esperar que algo así suceda. Ahora que he registrado estas notas, descansaré un poco más, pero luego tantaré durante otro rato. Tan pronto como llegue a la cámara central, que debe resultar bastante sencillo, me internaré por la abertura de la izquierda. Quizás allí se encuentre una salida antes del crepúsculo. Noche 7:13. Nuevos problemas. Mi escape será tremendamente más difícil.
pues hay elementos que no había sospechado. Otra noche en el lodo y una lucha por la mañana. Acorté mi descanso y estaba levantando y tanteando otra vez por las 4 de la mañana. Después de 15 minutos alcancé la cámara central y moví mi casco para marcar la última de las 3 posibles aberturas. Cuando me interné por ahí, parecía encontrar una ruta familiar, pero me detuve en seco. Menos de 5 minutos de haber empezado un espectáculo que me sobresaltó más de lo que podría describir. Eran 4 o 5 de aquellos detestables hombres lagarto que emergieron del bosque del otro lado de la planicie. No podía verlos con claridad por la distancia, pero pensé que se detenían y giraron hacia los árboles, para gesticular, para que luego se les uniera una docena más. El grupo aumentaba, pareció avanzar directamente hacia el edificio invisible, y mientras se acercaban, los estudié cuidadosamente. Nunca habían tenido oportunidad de mirarlo, fuera de las vaporosas sombras de la jungla. Su parecido con los reptiles era notorio, aunque sabía que solo era una apariencia, pues estos seres no habían tenido punto de contacto con la vida terrestre. Cuando se acercaron más dejaron de parecer verdaderos reptiles, solo su cabeza plana y su verde y pavosa piel, como la de las ranas, sostenía esta idea. Caminaban erguidos en sus raros y gruesos muñones, y sus discos succionadores hacían curiosos ruidos por el lodo. Eran especímenes promedio de casi 7 pies de alto, con 4 largos y viscosos tentáculos pectorales. Los movimientos de estos tentáculos, si las teorías de Fogg, Egbert y Janat son correctas, de las que antes dudara, aunque ahora me siento más preparado para aceptar, indicaban que estas cosas estaban en medio de una conversación animada. Extraje mi pistola lanzallamas y me preparé para una dura lucha. Las probabilidades estaban en mi contra, pero el arma me daba cierta ventaja. Si esas cosas conocían este edificio, lo atravesarían como para llegar a donde estaba y de esta manera obtendrían la clave para salir, tal como una escora carnívora habría hecho. Parecía seguro que me atacarían, pues aunque no pudieran ver el cristal en mi bolsa, podrían adivinar su presencia a través de aquel sentido especial que poseían. Sin embargo, para mi sorpresa, no me atacaron. En vez de eso, se esparcieron para formar un vasto círculo a mi alrededor, a una distancia que indicaba que se presionaban contra el muro invisible. Parados así en círculo, esos seres me contemplaban silenciosa e inquisitivamente, ondeando sus tentáculos y ocasionalmente asintiendo con sus cabezas y gesticulando con sus extremidades superiores. Después de un tiempo vi que otros salían del bosque y se unían a la curiosa multitud. Aquellos que estaban cerca del cadáver lo miraron brevemente, pero no se movieron para perturbarlo. Era un espectáculo horrible que no parecía preocupar en lo absoluto a los hombres lagarto. De vez en cuando uno ahuyentaba una mosca farnot con sus extremidades o tentáculos, o aplastaba un retorcido sackfly o acmán, o incluso una hierba de feg, con los discos succionadores de sus muñones. Devolviendo la mirada a estos grotescos e inesperados intrusos, preguntándome ansiosamente por qué no me atacaban de inmediato, perdí durante este tiempo la voluntad y energía nerviosa para continuar con mi búsqueda. En lugar de eso, me recargué contra la pared invisible del pasillo donde me encontraba, dejando que mi asombro se fundiera gradualmente con una cadena de las más salvajes especulaciones. 100 misterios que antes me habían desconcertado parecieron de pronto adquirir un nuevo y siniestro significado, y me estremecí con un temor más agudo del que jamás hubiera experimentado antes. Creí saber por qué estos seres repulsivos aguardaban expectantes a mi alrededor. Creí también haber descifrado el secreto de la estructura transparente finalmente, el cristal seductor que había tomado, el cuerpo del hombre que lo había sostenido antes que yo. Estas cosas comenzaron a adquirir un significado más oscuro y amenazante. No había sido una serie ordinaria de equívocos la que me había hecho perder el camino en esta maraña invisible de corredores. Lejos de esto, más allá de toda duda, este lugar era un laberinto genuino, uno construido deliberadamente por estas criaturas infernales, cuya mentalidad y habilidad había subestimado antes. ¿No debería haberlo sospechado antes? Conociendo su sorprendente habilidad de arquitectura, el propósito era bastante evidente. Era una trampa, una diseñada para atraer seres humanos, con el esferoide de cristal como carnada. Estos seres reptiles, en su guerra contra los despojadores de cristales, habían cambiado de estrategia y utilizado nuestra avaricia en nuestra contra. Dwight, si este cadáver putrefacto era suyo, era una víctima. Debió caer presa así algún tiempo y fracasó en encontrar la salida. La falta de agua debió enloquecerlo, sin duda, y quizás agotó su suministro de cubos de clorato.
Probablemente no se había caído accidentalmente su máscara. El suicidio era una posibilidad más grande. Mejor que enfrentarse a una larga muerte, había resuelto el asunto quitándose deliberadamente la máscara y permitiendo que la letal atmósfera hiciera su trabajo. La horrible ironía de su destino yacía en su posición, a unos pocos pasos de la salida, que no había conseguido encontrar. Un minuto más de búsqueda y se hubiera salvado. Y ahora, yo estaba atrapado como él estuvo, atrapado con este rebaño de curiosos miradores que se burlaban de mi predicamento. El pensamiento era enloquecedor, y mientras hundía en mí, fui atacado por un estallido de pánico que me hizo correr sin rumbo por los invisibles pasillos. Durante unos momentos fui esencialmente un maníaco, tropezando, tambaleándome y lastimándome contra las paredes invisibles para al final colapsar en el barro como un montón jadeante y lacerado de carne sangrienta e idiota. La caída me serenó un poco, por lo que mientras luchaba por levantarme lentamente, pude percatarme de lo que sucedía y ejercitar mi razón. Los vigilantes que me rodeaban balanceaban sus tentáculos de una manera extraña e irregular, que sugería una suerte de astuta risa extraterrestre, y sacudí mi puño salvajemente mientras me incorporaba. Mi gesto pareció incrementar su horrendo júbilo. Unos pocos lo imitaron torpemente con sus extremidades superiores verdosas. Avergonzado hasta ahora por recobrar la cordura, intenté reunir mis facultades y analizar mi situación. Después de todo, mi caso no era tan malo como el de Dwight. Al contrario, suyo, yo sabía ya cuál era la situación y estaba advertido y armado contra ella. Tenía pruebas de que había una salida al final y no repetiría su trágico acto de desesperación inconsciente. El cuerpo o esqueleto, en breve tiempo, estaba ante mí para guiarme en mi búsqueda, y una obstinada paciencia me llevaría hasta ella si trabajaba mucho y con suficiente inteligencia. Tenía, sin embargo, la desventaja de estar rodeado de estos reptiles diabólicos, ahora que me daba cuenta de la naturaleza de la trampa, cuyo material invisible arguía a favor de la ciencia y tecnología más allá de cualquier cosa en la Tierra. No podía descontar la mentalidad y los recursos de mis enemigos. Incluso con mi pistola lanzallamas pasaría un mal rato al intentar escapar, aunque el atrevimiento y la presteza me ayudaran a la larga. Pero antes que nada, debía alcanzar el exterior, a menos que pudiera atraer o provocar a algunas criaturas para que avanzaran en mi dirección. Mientras preparaba mi pistola para la acción y contaba el generoso suministro de municiones, se me ocurrió probar su efecto sobre las paredes invisibles. ¿Había obviado algún medio realista para escapar? No tenía alguna pista sobre la composición química de la barrera transparente, y podría tratarse de algo que una lengua de fuego podría cortar como el queso. Escogí una sección que miraba hacia el cadáver y descargué cuidadosamente la pistola a corto alcance y palpé con mi cuchillo el sitio donde había disparado. Nada había cambiado. Había visto cómo el fuego se extendía cuando golpeaba la superficie, y ahora me daba cuenta de cuán vana había sido mi esperanza. Solo una larga y tediosa búsqueda podría llevarme hasta la salida. Así, tragando de otra tableta de comida y colocando otro cubo de el electrolizador de mi máscara, volví a comenzar a la larga misión, volviendo a mis pasos hacia la cámara central y comenzando de nuevo. Mientras persistía en mi búsqueda, miraba de vez en cuando hacia el silencioso círculo de burlones espectadores y me di cuenta de que gradualmente sucedían reemplazos en sus filas. De tanto en tanto, unos pocos regresaban al bosque y llegaban otros para ocupar su lugar, mientras me pensaba en sus tácticas menos me agradaba, pues me dieron un indicio de sus posibles motivos. En cualquier momento estos diablos pudieran avanzar y luchar conmigo, pero parecían preferir observar mi lucha y esperar. No podía sino inferir que disfrutaban del espectáculo, y esto me hizo encogerme con el doble de fuerza ante la opción de caer en sus manos. Con la oscuridad detuve mi búsqueda y me senté en el barro a descansar. Ahora escribo esto con la luz de mi lámpara y pronto descansaré un poco más. Espero mañana encontrar la salida, pues mis provisiones son pocas y las tabletas Lacoste son pobres sustitutas del agua. No podía atreverme a probar la humedad de este lodo, pues el agua en estas regiones nunca es potable si no se destila primero. Por eso corremos esas tuberías largas hasta las regiones de arcilla amarilla, o dependemos del agua de lluvia cuando estos diablos las encuentran y las cortan. Tampoco me quedan demasiados cubos de clorato y debo intentar reducir mi consumo de oxígeno tanto como pueda. Mi intento por escapar en los albores de la tarde y mi posterior carrera por el pánico gastaron una peligrosa cantidad de aire. Mañana reduciré mis esfuerzos físicos hasta el mínimo, hasta que me encuentre con los reptiles y pueda lidiar con ellos.
Deben quedarme suficientes provisiones para el viaje de vuelta a Terranova. Mis enemigos todavía están cerca. Puedo distinguir el círculo de sus débiles antorchas a mi alrededor. Hay un horror en aquellas luces que me mantienen despierto. Noche 6:14. Comienza a preocuparme el problema del agua, pues mi cantimplora se agotó para el mediodía. Durante la tarde hubo unos pocos chubascos y volví a la cámara central por el casco que había dejado como punto de referencia para usarlo como un tazón y obtener casi 2 tazas de agua. Bebí la mayor parte y guardé el resto en la cantimplora. Las tabletas Lacol combaten un poco la verdadera sed y espero que lleve un poco más durante la noche. Dejaré mi casco de forma que pueda atraparla si cae. Las tabletas de comida no son demasiadas, pero no están cerca de agotarse. Cortaré a la mitad la cantidad de mis raciones. Los cubos de clorato son mi verdadera preocupación, pues incluso sin un ejercicio violento, la caminata interminable del día consume una cantidad peligrosa. Me siento debilitado por mi obligada economía sobre el oxígeno y mi siempre creciente sed. Cuando reduzca mis raciones de comida, supongo que me sentiré más débil. Juraría que he eliminado ciertas vueltas por mis mapas y, sin embargo, cada nuevo intento contradice alguna suposición que ya consideraba como establecida. Jamás me había percatado cuán perdidos estamos sin puntos de referencias visuales. Un ciego tendría mejor suerte aquí. Pero para el resto de nosotros, la vista es la reina de los sentidos. El efecto de todas estas inútiles deambulaciones es el de un profundo desaliento. Puedo entender cómo se debió sentir el pobre de Dwight. Su cadáver ahora es solo un esqueleto. Los Cyflex, Agmanes y moscas Farnot se han ido. Las hierbas Eldad muerden las piezas de cuero, pues son más largas y crecen más aprisa de lo que me había supuesto. Durante todo esto, esos amasijos de espectadores con tentáculos están parados allí, burlándose alrededor de la barrera, riéndose de mí y disfrutando de mi miseria. Otro día más y enloqueceré, si no caigo muerto antes por el cansancio. Mis músculos me duelen terriblemente y no consigo descansar en este repugnante lodo. Anoche, a pesar de mi terrible fatiga, apenas pude dormir y me temo que esta noche no será diferente. Vivo una pesadilla interminable colocada entre el sueño y la vigilia, sin estar en ningún momento verdaderamente despierto o dormido. Mi mano tiembla, no puedo escribir más de momento. Ese círculo de débiles antorchas es horrendo. Tarde avanzada 6:15. Progreso sustancial, prometedor, muy débil. No dormí mucho antes de que amaneciera. Dormité hasta mediodía, aunque sin descansar. Sin lluvia, sed me deja muy débil. Comí tableta extra para mantener fuerza, pero sin agua, poco ayuda. Me atreví a probar una vez la de lodo, pero me enfermó violentamente y con más sed que antes. Debo conservar cubos de clorato, por eso casi sofocado por falta de oxígeno. No puedo caminar mucho tiempo, pero me arrastro por el lodo. Por las 2 de la tarde creí reconocer algunos pasillos. Me acerqué sustancialmente al cadáver o esqueleto más que en los días anteriores. Me desvié hacia un callejón sin salida, pero recuperé el camino con ayuda de mi mapa y mis notas. El problema con los registrados es que hay demasiado. Deben cubrir 3 pies del manuscrito. Debo detenerme largos periodos para desenredar esto. Mi cabeza está débil por sed, sofocación, cansancio. No entiendo todo lo que escribo. Esas malditas cosas verdes me miran y se ríen con sus tentáculos. A veces gesticulan y me hacen pensar que se cuentan una terrible broma más allá de mi entendimiento. Cada que llegaba a la puerta lateral o encrucijada, mantenían el curso que mejor repetía el viaje original. Mientras daba más y más vueltas hacia mi horrible punto de referencia, los vigilantes intensificaron sus crípticas gesticulaciones y su sardónica risa silenciosa. Evidentemente venía algo lúgubre y gracioso en mi progreso, sin duda percibiendo cuán indefenso estaría si llegara hasta ellos. Estuve conforme con dejarlos a su júbilo. Aunque me daba cuenta de mi extrema debilidad, contaba con mis pistolas lanzallamas y sus cartuchos numerosos para abrirme paso entre la vil falange de reptiles. Mi esperanza volaba alto, pero no intenté incorporarme. Mejor arrastrarme ahora, guardar fuerza para encuentro futuro con hombres lagarto. Mi avance es lento. El peligro de desviarme hacia un callejón sin salida grande, pero de todos modos parezco seguir constante hacia la curva. El prospecto da nueva fuerza. Por ahora no me preocupo del dolor, la sed, la escasa provisión de cubos. Las criaturas se agolpan en la entrada, gesticulan, saltan, ríen con sus tentáculos. Pronto, pensé, tendré que enfrentarme con la horda.
Quizás lleguen refuerzos del bosque. Estoy a pocas yardas del esqueleto. Me detengo para escribir una entrada antes de emerger e intentar atravesar esa horda nauseabunda de entidades. Confío en que mi última onza de fuerza pueda vencer a pesar de sus números. Rango de la pistola es tremendo. Luego, acampar en el moho seco en el margen de la meseta. En la montaña comenzar lento viaje por jungla hacia Terra Nova. Me dará gusto ver a hombres vivos. Edificios con seres humanos. Los dientes de esa calavera relucen y sonríen horriblemente. Hacia la noche, 6:15. Horror y desesperanza. Frustrado de nuevo. Después de asentar la entrada anterior me acerqué al esqueleto cuando de pronto me encontré con una pared interpuesta. Me han engañado otra vez. Llega al punto en el que estuve hace 3 días en mi primer intento inútil por dejar el laberinto. No sé si grité a todo pulmón, quizá demasiado débil para hacer sonido. Yazgo aturdido en el lodo durante un largo rato, mientras las cosas verdosas de fuera saltan y ríen y gesticulan. Después de un tiempo me volví más consciente. Mi sed, debilidad y sofocación me dominaban. Con mi última onza de fuerza, coloqué un nuevo cubo en el electrolizador. Fue algo de descuidado, sin consideraciones para mi viaje de regreso a Terra Nova. El oxígeno fresco me revivió un poco, permitiéndome mirar más alerta. Parecía que estaba un poco más lejos del pobre Dwight de lo que creí. Con mi primera decepción y entumecido me pregunté si estaría en un corredor un poco más alejado. Con esta débil esperanza, laboriosamente me arrastré hacia adelante, pero después de unos pocos pies me encontré en un callejón sin salida, como en la ocasión anterior. 3 días no me habían llevado lejos y mi fuerza desaparecía. Pronto enloqueceré por la sed. Ya no puedo contar con tener suficientes cubos para el camino de regreso. Débilmente me pregunto por qué las cosas de pesadilla se han reunido tan espesamente en la entrada, como si se burlaran de mí. Probablemente era parte de su broma, hacerme creer que me aproximaba a una salida que ellos sabían que no existía. No duraré mucho, aunque me he decidido a no apresurar las cosas como Dwight hizo. Su sonriente calavera estaba girada hacia mí, movida por una de las hierbas Efhef que devoran su traje de cuero. La espantosa mirada de aquellas cuencas vacías es peor que la de los hombres lagarto. Le otorga un horrendo significado a esa muerta y blanca sonrisa dentada. Yaceré quieto en el lodo para preservar todas mis fuerzas. Este registro, que espero que algún día llegue y advierta a los que sigan, pronto estará terminado. Cuando termine de escribir, descansaré un largo rato. Luego, cuando sea demasiado oscuro para la vista de estas criaturas, haré uso de mis últimas reservas para arrojar el manuscrito por encima del muro para que llegue hasta afuera. Me cuidaré de enviarlo a la izquierda, donde no golpea la saltarina pandilla de burlones acosadores. Quizás se pierda para siempre en el lodo, pero quizás aterrice en alguna de las matas de hierba y finalmente llegue hasta las manos de los hombres. Si sobrevive para ser leído, espero que sirva para más que advertir a los hombres de esta trampa. Espero que enseñe a nuestra raza que deje los relucientes cristales donde están. Pertenecen solo a Venus. Nuestro planeta no los necesita realmente y creo que hemos violado alguna oscura y misteriosa ley, una enterrada profundamente en los arcanos del cosmos. En nuestros intentos por robarlos, ¿quién puede decir qué oscuras y potentes y extendidas fuerzas espolean estas cosas reptiles que guardan tan extrañamente su tesoro? Dwight y yo hemos pagado, como otros también lo han hecho y lo harán, pero en estas muertes esparcidas son solo el preludio de mayores horrores que vendrán. Dejemos en Venus lo que solo pertenece a Venus. Estoy demasiado cerca de la muerte. Creo que no lo lograré. Arrojar el manuscrito cuando llegue la noche. Si no puedo, los hombres lagartos se apropiarán de él, pues probablemente se dan cuenta de que no desean que alguien sea advertido del laberinto. No saben que mi mensaje guarda una súplica en su beneficio. Mientras se acerca el final, mis sentimientos hacia estas cosas son más amables. En la escala de la entidad cósmica, ¿quién puede determinar qué especie es más elevada o se acerca mejor a la norma orgánica del espacio, la suya o la nuestra? Brilla fiero y amenazador en los rayos rojos del moribundo día. La saltarina horda se ha dado cuenta de esto y sus gestos han cambiado en una forma que no logro comprender. Me pregunto por qué siguen agolpados en la entrada, en lugar de concentrarse en un punto más cercano del muro transparente. Me estoy entumeciendo y no puedo escribir mucho más. Cosas revolotean a mi alrededor. No pierdo conciencia. Puedo arrojar esto sobre el muro. El cristal brilla. Brilla. El crepúsculo profundiza.
oscuro, muy débil. Todavía saltan y se ríen en la puerta, encienden sus infernales antorchas. ¿Se marchan? Soñé escuchar un sonido, luz en el cielo. Reporte de Wesley P. Miller, superintendente del Grupo A. Venus Crystal Co. Terranova en Venus 616. Nuestro agente A49, Kenton J. Stanfield, del número 5318 de la calle Marshall, Richmond, Virginia, dejó Terranova muy temprano, el 6:12, para un corto viaje siguiendo su detector. Debía regresar el 13 o 14, no apareció para la noche del 15, por lo que el avión explorador FR-58, con 5 hombres bajo mi mando, salió hacia las 8 para seguir la ruta con un detector. La aguja no mostró cambios sobre las lecturas previas. Seguimos la aguja de las tierras altas ericianas, buscando con fuertes focos reflectores todo el camino. Nuestras armas lanzallamas de triple rango y los cilindros de radiación D podrían dispersar cualquier fuerza hostil ordinaria o cualquier acumulación peligrosa de Skorax carnívoros. Cuando sobrevolamos por la abierta meseta de Erix, observamos un grupo de luces danzarinas que identificamos como las antorchas de los nativos. Mientras nos acercábamos, se dispersaban hacia el bosque, quizás entre 75 y 100 en total. El detector indicó que había un cristal en el sitio donde congregaban. Volando abajo sobre este punto, nuestras luces descubrieron varios objetos. Había un esqueleto cubierto de hierbas Egghead y un cuerpo completo a 10 pies de aquel. Aterrizamos cerca de los cuerpos y la punta de la ala se estrelló con algo como un obstáculo invisible. Al acercarnos a pie hacia los cuerpos, vimos con una suave e invisible barrera que nos desconcertó enormemente. Al palpar cerca del esqueleto dimos con una abertura y apenas un poco más allá otra que llevaba hacia este. Aunque arropado por las hierbas, conservaba su casco numerado de la compañía. Era el agente B9 Frederick N. Dwight, División Koenig, que había salido de Terranova cerca de 2 meses atrás. Entre este esqueleto y el cuerpo completo parecía haber otra pared, pero pudimos identificar al segundo hombre como Stanfield. Tenía su manuscrito en la mano izquierda y una pluma en la derecha. Parecía estar escribiendo cuando murió. No era observable algún cristal, pero el detector indicaba que un enorme espécimen se hallaba cerca del cuerpo de Stanfield. Tuvimos gran dificultad en llegar hasta él, pero finalmente tuvimos éxito. El cuerpo todavía estaba caliente y el gran cristal yacía a su costado, cubierto por el barro. De inmediato estudiamos su manuscrito y nos preparamos para regresar tomando las consideraciones de sus datos. Los contenidos del manuscrito forman la larga narración que antecede a este reporte, una narrativa cuyas principales descripciones hemos verificado y que agregamos como explicación de lo ya encontrado. Las últimas partes del relato muestran deterioro mental, pero no hay razón para dudar de la mayor parte. Stanfield murió, evidentemente, de una combinación de sed, sofocación, esfuerzo cardíaco y depresión psicológica. Su máscara permanece en su sitio, generando oxígeno a pesar de su alarmante escasa provisión de cubos. Y que nuestro avión estaba dañado, enviamos un mensaje inalámbrico para que Anderson llegara con el avión reparador. Un grupo de expertos en demolición y materiales explosivos para la mañana estaba arreglado y partió con Anderson, con los 2 cuerpos y el cristal. Enterraremos a Dwight y a Stanfield en el cementerio de la compañía y enviaremos el cristal a Chicago, en el próximo carguero con rumbo a la Tierra. Después adoptaremos las sugerencias de Stanfield, las más cuerdas, las del principio de su reporte, y traeremos suficientes tropas para erradicar a los nativos por completo. Con el campo libre, apenas encontraremos un límite para la cantidad de cristales obtenidos. En la tarde estudiaremos el edificio invisible o trampa con gran cuidado, explorándolo con la ayuda de largos cordeles y preparando un diagrama completo para nuestros archivos. Estábamos muy impresionados por el diseño y conservaremos especímenes de la sustancia para su análisis químico. Todo conocimiento será útil cuando ataquemos las distintas ciudades de los nativos. Nuestros taladros de diamante tipo C fueron capaces de romper el material invisible y nuestros demoledores ahora plantan dinamita para explotarlo por completo. Nada quedará cuando terminemos. El edificio supone una amenaza tangible para el edificio aéreo y de otros tipos. Considerando el diseño del laberinto, uno se impresiona no solo con la ironía del destino de Dwight, sino también con la de Stanfield. Cuando intentamos alcanzar el segundo cuerpo desde el esqueleto, no encontramos acceso por la derecha, pero Margin encontró una abertura desde el primer espacio interior, a unos 15 pies más allá de Dwight. 4 o 5 de Stanfield más allá
hay un largo pasillo que no exploramos hasta después, porque a mano derecha daba otra abertura que daba hacia el cuerpo. Stanfield pudo haber alcanzado el exterior caminando 22 o 23 pies si hubiera descubierto la abertura que yacía directamente atrás de él, una que no percibió en su cansancio y desesperación.